Buenas tardes a todos y a todas y muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el coloquio Activismo a Debate LGTB dentro del ámbito sociolaboral. Esta actividad se enmarca dentro de todas las actividades que hemos organizado desde la Concejalía de Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada en colaboración con la Asociación LGTB Fuenlaentiende. Hemos elaborado un programa para el Orgullo 2020 bajo el lema de sororidad y feminismo. Fuenlabrada por los derechos de las mujeres LGTB, de las mujeres lesbianas, transexuales y bisexuales. Hemos intentado que sea una programación muy diversa, una programación en la que todas las personas que quieran puedan participar, porque es una programación principalmente online debido a las circunstancias sanitarias que tenemos ahora mismo. Dentro de la programación está este evento en el que podéis participar dentro de las dos redes sociales, tanto de Instagram como de Facebook, en los chats que tenéis habilitados y podéis hacer preguntas a las tres ponentes que tenemos esta tarde aquí y que además podéis hacer tanto vuestras reflexiones como las preguntas para que al final de sus tres ponencias ellas mismas os puedan contestar. Además de esta charla tenemos otras muchas actividades como pueden ser mensajes de Fuenlabrada por los derechos LGTB, en el cual a través de la web de Fuenlaentiende, que es www.fuenlaentiende.org, puedes dejar tu mensaje de apoyo a las personas LGTB. Con todos los mensajes que recuperemos de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada, en este edificio, en el edificio para la igualdad 8 de marzo, haremos un gran mural en la calle Móstoles con todos los mensajes. De esta manera mostraremos el apoyo de los vecinos y vecinas de Fuenlabrada a las personas LGTB, dado que no hemos podido hacer un macroevento como hemos hecho otros años con la manifestación. Además, también podéis ver otros eventos como tenemos la actuación del coro Voces LGTB o otras iniciativas a través de redes sociales que podéis seguir. Os invito a que nos sigáis en redes sociales, en Facebook, Concejalía de Diversidad del Ayuntamiento de Fuenlabrada, en Instagram, Diversidad Fuenla, en Twitter, que también sigáis a Fuenlaentiende, que es muy importante, que también tiene muchas iniciativas y actividades. Fuenlaentiende, su web es fuenlaentiende.org, porque trabajamos de manera muy coordinada y muy conjunta entre el Ayuntamiento y la entidad de referencia local, que es Fuenlaentiende, para sacar adelante todos los derechos del colectivo LGTB, erradicar los delitos de odio que se produzcan y además defender la visibilidad y defender los derechos del colectivo como propios para vivir una vida digna y una vida plena en la que podamos tener nuestro proyecto de vida y un proyecto feliz, principalmente en el que puedas amar sin ningún tipo de problema o sin ningún tipo de impedimentos. Sin más, os voy a dejar con nuestras ponentes, que las tengo por aquí detrás. Daros las gracias una vez más por participar. Os animo a que sigáis participando en toda la programación. Os dejo con María. María Miranda es la tesorera de la Asociación Fuenlaentiende y ella va a ser la que os va a guiar durante todo esta tarde que tenemos de coloquio. Sin más, agradecer también a nuestras ponentes, a Arantxa, a Eva y a Delia, que hayan venido hasta Fuenlabrada, que disfrutéis mucho y muy importante que nos vayáis comentando a través de las redes sociales todas las preguntas que tengáis, cuestiones e incluso reflexiones para que luego podamos también enriquecer el debate con todas vuestras aportaciones, porque al final este coloquio es muy participativo y aunque no podáis estar en este edificio con nosotros y nosotras, sí que queremos por lo menos sentiros dentro de las redes sociales. Así que sin más os dejo, muchas gracias y nos vemos pronto. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Esta tarde en esta charla coloquio Activismo a Debate en aspecto sociolaboral tenemos a Eva Pérez, que es abogada especializada en negociación contractual internacional y propiedad internacional y propiedad intelectual, perdón. En 2007 fundó SP Legal y desde 2018 que fundaste Ready, eres la vicepresidenta de esta asociación, ¿no? Cuéntanos un poco. Pues muchas gracias. Es un placer estar aquí con vosotros. Conseguir estar físicamente en algún sitio que no sea virtual ya es una cosa últimamente muy novedosa. Para mí Fuenlabrada es un espacio de referencia de progresión y de políticas sociales y de progreso y sois un referente en muchos sitios y es un gusto estar aquí con vosotros. Muchas gracias. Bueno, ¿quieres que directamente? Comienza. Muy bien, pues yo estoy aquí en representación de Ready, de la Red Empresarial para la Diversidad y la Inclusión LGTBI. Es la primera red, la primera organización de este tipo que existe en España. Somos una organización que se creó realmente en 2015. De manera informal, profesionales de las empresas decidieron unirse y compartir experiencias
para fomentar la diversidad y la inclusión del colectivo LGTBI en el mundo empresarial. En el año 2018, como decías, nos constituimos formalmente como asociación sin ánimo de lucro y desde entonces pues hemos tenido un incremento muy interesante de empresas que se han ido asociando a nuestra organización. Creo que vais a poder ver en pantalla, yo tengo que me vais a ver el móvil porque tengo que contrastar algunos datos aquí directamente, así que no penséis que no estoy haciendo caso a la charla, sino todo lo contrario. Nosotros somos esta organización pionera en España, pero existían desde hacía mucho tiempo en otros países organismos muy similares que vienen luchando por la defensa o, digamos, la integración del colectivo LGTBI en el mundo empresarial. Actualmente tenemos la grandísima noticia de que somos 87 empresas asociadas, que en 2 años es un número nada desdeñable. En esta primera transparencia que estáis viendo en pantalla recogemos los logotipos de las grandes compañías. Son nombres de muchísima referencia de todos los sectores de actividad, algunos a veces que nos puedan sorprender, sectores que tienen que ver con banca, con finanzas, con seguros, con despachos de abogados, farmacéuticas, el mundo de la tecnología. Nos da la sensación de que en algunos sectores hay más inclinación que en otros a trabajar este ámbito y, sin embargo, nosotros en Ready estamos viendo que esto es una ola que no cesa, ¿no? En esta siguiente transparencia os recogemos las pequeñas y medianas empresas y organizaciones que puedan ser ONGs u otro tipo de organizaciones que también pueden ser miembros de Ready, entre los que está mi pequeño despacho de abogados, porque yo soy la vicepresidenta representando a las pymes. Es verdad que nosotros tenemos un objetivo muy claro con las grandes compañías porque tienen un volumen de empleados lo suficientemente grande como para que, lógicamente, el impacto de nuestro trabajo sea mayor, pero no tenemos, por supuesto, no queremos dejar de lado todo lo contrario, sino trabajar muy activamente para que las pequeñas y medianas empresas también se vayan sumando, porque, como todos sabéis, el tejido empresarial de este país tiene más de P y de M que de G, ¿no? Es un reto más grande, las pequeñas y medianas empresas no tienen tantos recursos, les resulta más complicado y a veces están un poco más lejos de políticas activas, de recursos humanos y ese tipo de cosas. Pero poco a poco vamos avanzando en esa parte y tenemos ese objetivo claro en la asociación para incrementar la incorporación de este tipo de organizaciones. Os pongo aquí una foto que nos hace muchísima ilusión porque fue cuando conseguimos constituir la asociación y están los miembros de la junta directiva. La preside la compañía, digamos que los miembros, si no lo he dicho especialmente claro, los miembros de la asociación son empresas y los que estamos al frente representamos a nuestras empresas. Es una asociación empresarial y de organización, ¿no? De organizaciones. Entonces, la presidencia la tiene una compañía muy grande que se llama SAP, que es una compañía de tecnología. Miguel Castro es nuestro presidente. La otra vicepresidencia es Accenture, que, como todo el mundo sabe, es una gran consultora, y Amadeus. En fin, hay un elenco de empresas muy importantes. Es verdad que había más facilidad al inicio de ir calando nuestro mensaje en grandes compañías internacionales que tengan sede en España, pero ahora ya no es así. Ahora también las multinacionales españolas forman parte de la organización, ¿no? BBVA, Banco Santander, Telefónica, en fin, muchas empresas que nunca podemos decir todos los nombres, con lo cual intentamos evitarlo para que no haya diferencias, pero son empresas que a todos nos suenan, ¿no? Quiero comentaros también cuál es nuestro objetivo y cuál es nuestra misión. Como os decía, trabajamos para generar entornos inclusivos en el ámbito laboral. Lo que queremos es que en las empresas, en el entorno laboral de todas las personas, existan, digamos, espacios donde todo el mundo se sienta capaz de ser el mismo, ¿no? Esto realmente a veces parece difícil bajarlo al terreno, ¿no? A concretarlo, eso que quiere decir, ¿no? Y de hecho muchas empresas cuando se asocian a Ready vienen con una primera petición que es queremos trabajar la diversidad y la inclusión LGTBI, ayudadnos a ver cómo podemos hacerlo, ¿no? Cómo se puede hacer esto posible, ¿no? Claro, los objetivos, ¿cuáles son? Pues al final lo que necesitas es, por un lado,
capacitar o dar, digamos, herramientas a los directivos, ¿no? Al final esto es un trabajo que se hace de arriba hacia abajo, de los órganos directivos de la empresa, de la gente que tiene capacidad de toma de decisiones. Les tienes que dar herramientas y fórmulas para que puedan trabajar la diversidad y la inclusión LGTBI, ¿no? Esto no es fácil. A veces una empresa te dice, vale, lo quiero hacer, ¿qué hago? Porque saco un micrófono, voy haciendo una encuesta, alguien gay en la empresa, alguna lesbiana visible, esto no, lógicamente no funciona así, ¿no? Entonces, nosotros tenemos, por la experiencia, por digamos, las prácticas que compartimos entre empresas, por la capacitación de nuestros directores, de las consultoras con las que trabajamos, tenemos diferentes estrategias. Una primera aproximación es, por ejemplo, hacer una encuesta anónima para ver cómo es el clima laboral de la organización, saber si existe, no tanto si hay o no hay mucha gente del colectivo, que como todos sabemos ya en estos entornos, como mínimo 1 de cada 10 se supone que tiene que ser del colectivo, ¿no? Ya no tanto solamente porque sean del colectivo, sino también qué opinan los empleados acerca de si existen o no existen, si esto puede ser un problema, si le genera algún tipo de tensión. Hacer una encuesta de clima laboral en este sentido a veces arroja datos muy sorprendentes, ¿no? Otro tipo de cosas que, por ejemplo, podemos hacer es ayudar a formar a las plantillas, a los responsables de recursos humanos, ayudar también a generar, pues, a veces pequeños simbología que puedan facilitar que, por ejemplo, cuando un empleado llega nuevo a una empresa y ve la banderita del orgullo en la mesa de quien le está entrevistando, pues como que, ¿no? Automáticamente como que puede llegar a relajarse y pensar, ¿no? Hay muchas cosas que se pueden hacer que pueden ayudar y generar esos espacios, ¿no? Cualquiera de estas acciones de fomentar la inclusión tienen que tener un reflejo práctico, y eso no deja de ser un reto, y eso es algo en lo que todos y en el ámbito de la organización de Ready vamos trabajando día a día. Al final, lo que nosotros siempre queremos es que quede muy claro que hay como 3 valores sobre, que es lo que un poco os estoy mostrando en la presentación ahora, sobre los que queremos trabajar o pivotamos, ¿no? Una parte que le llamamos, que es una dimensión corporativa, es decir, las empresas, sobre todo las que son grandes organizaciones, pero también las pequeñas, porque al final una mentalidad y un enfoque y una misión de un proyecto no tiene por qué ser una gran compañía, puede ser también una pequeña organización, ¿no? Pues que se genere un poco ese sentido de pertenencia a la organización, y eso desde luego se facilita cuando la gente puede sentirse, ¿no?, implicada hasta el punto de sentirse ellos mismos, ¿no? Hay una dimensión humana, lógicamente. Hay una compañera nuestra, una de nuestras codirectoras, Marta Fernández de Raez, suele decir que la empresa es el cole de los mayores, ¿no? Y nosotros tenemos ahí una labor muy importante, una labor social que consideramos muy relevante, porque al final todos sabemos que en nuestro entorno de trabajo pasamos un gran número de horas, dedicamos muchísima energía en nuestras vidas, y deberían, bueno, pues tener ese reflejo, ¿no?, de quiénes somos cada uno de nosotros. Y luego hay un valor y una dimensión de Ready que nos parece muy importante, que es la parte colaborativa, ¿no? Tenemos muchísimas experiencias ya en estos 2 últimos años en los que hemos generado eventos, y ahora os cuento un poco en qué trabajamos concretamente, donde lo que se ha visto es que cuando empiezas a trabajar un tipo de diversidad, automáticamente van cayendo como otro tipo de barreras que no necesariamente tienen que tener que ver con la dimensión o la diversidad LGTBI, sino que al final, pues, lo de la apertura de mente y el derrumbar barreras a veces tiene esa parte, ¿no? Y generar espacios colaborativos también es una de las cosas que para nosotros es un valor sobre el que pivotamos, ¿no? En estos 2 años hemos tenido muchísimos logros. Aquí saco un poco los pompones, sobre todo del equipo directivo, ¿no?, que son los que trabajan más duramente en este aspecto. Hemos organizado foros y eventos propios con muchísimo impacto mediático, consiguiendo entrar en prensa, por ejemplo, económica, en espacios de discusión donde a priori no era habitual escuchar, por ejemplo, hablar del colectivo trans en prensa económica. Hicimos un evento el pasado 20 de noviembre que salió en periódicos de prensa económica, en 5 días, en Televisión Española. En fin, hemos tenido ahí, digamos, un impacto mediático que es una manera
en el fondo muy buena de medir si realmente esto causa interés en la sociedad o no. Hacemos muchísimas charlas de sensibilización y la verdad es que son muy satisfactorias. Los que nos dedicamos un poco a esto de agarrar el micrófono, supongo que mis compañeras también van a poder decir algo al respecto, pues sabemos que muchas veces lo que te vuelve de esas charlas es que te das cuenta de que esto merece la pena, ¿no? Y que al final la sensibilización y abrirle a veces a la gente otras vías de pensar y de plasmar las cosas, pues tiene siempre una repercusión positiva, ¿no? Las empresas tienen además, sobre todo las grandes compañías, tienen también un reto que es que tienen que cumplir por normativa legal y porque es como la tendencia en este sentido, cumplir con responsabilidad social corporativa, que se llama, que es tener todo un enfoque de política social dentro de la compañía que va más allá de del propio interés de la compañía en el negocio en el que se desarrolle, y nosotros hemos conseguido incluirnos, digamos, de manera muy activa, participando en informes de responsabilidad social corporativa que luego, aunque, bueno, yo mi lado de abogada no lo puedo evitar, pero claro, un informe de responsabilidad social corporativa va incorporado a las cuentas anuales de una empresa y eso tiene muchísima importancia, ¿no? Por otro lado, tenemos colaboración con organizaciones tan importantes como la COE, que en definitiva es digamos que para las empresas es la organización paraguas en muchas cosas, ¿no? Nosotros tenemos firmado un acuerdo de colaboración con COE que nos ha cedido espacios y con quien hemos, digamos, trabajado codo con codo en el desarrollo de todas nuestras actividades. Y luego además pues publicamos un montón de materiales. Aquí os pongo en la presentación algunas de las fotos. Participamos en el Orgullo. Fuimos el año pasado y el anterior el grupo más numeroso a pie de la parte de la manifestación, porque bajo el paraguas de Redi venían incorporados un montón de empleados de las empresas que participan. Hicimos eventos, hemos hecho eventos con las administraciones públicas, con la Secretaría de Estado de Igualdad anterior, con las Naciones Unidas, que se firmó, si conocéis, que hay unos principios de conducta que han elaborado en Naciones Unidas sobre precisamente el tema de esta charla, que es la diversidad y la inclusión de entornos sociolaborales, ¿no? Principios de conducta que las empresas se pueden adherir y cumplir. Nosotros tuvimos la presencia del delegado aquí en España, lo trajimos para un evento. Y luego, bueno, pues lo que os decía, hemos salido muchísimo en prensa, ¿no? En una prensa digamos, que habitualmente no solía ser la que solía tratar estos temas, y para nosotros eso ya en sí mismo era un éxito, ¿no? Por si hay una empresa que me esté escuchando, las razones por las que hay que asociarse a Redi, si todavía lo dudáis, es porque es una manera de obtener networking, de compartir buenas prácticas, de fomentar la diversidad y la inclusión y de obtener, digamos, experiencia de gente que ya viene haciendo este tipo de trabajo. Así que hay una dirección de correo electrónico que luego puedo facilitar por si tenéis interés, lo vais a ver aquí. Nuestros codirectores, Marta Fernández Herraiz y Óscar Muñoz, están liderando la parte de dirección y son los que se encargan de dar también charlas, son expertos en diversidad y dan, digamos, un bagaje cuando se acercan a las empresas que bueno, pues que es un rédito y un capital que normalmente no han encontrado previamente este tipo de compañías. Y, en fin, para nosotros digamos que el empezar en mi caso concretamente, vamos, para nosotros, para todos mis compañeros, pero nosotros hemos encontrado en Redi una forma de trabajar nuestro activismo que se adecúa al entorno en el que nos movemos, al que es en nuestro día a día, y para nosotros eso ha sido un descubrimiento maravilloso. Todos los compañeros siempre lo hacemos, trabajamos digamos en un entorno de colaboración constante y donde todos aprendemos de todos. Eso nosotros creemos que nos lo da la transversalidad que tiene precisamente la diversidad LGTBI, porque cuando uno se pone a mirar en un mundo empresarial o sectorial, no hay ningún sector donde no exista alguien del colectivo, porque estamos en todas partes. Esto es una cosa que ya sabemos, ¿no? Con lo cual, pues, en fin, mi presentación acaba aquí. Yo estoy encantada de luego después atender alguna pregunta si queréis, y no sé si te parece sí, perfecto, suficiente. Perfecto, genial. Bueno, y ahora os presento a Delia Merchan.
Ella es técnica de educación de Arcópoli y es la persona que se encarga de coordinar con los centros educativos o con los ayuntamientos que quieren realizar talleres de sensibilización sobre diversidad sexual y de género para los alumnos, alumnas, el profesorado y las familias. Cuando quieras. Hola, buenas tardes. Bueno, estamos aquí teniendo los pequeños problemas técnicos del directo. Y bueno, me puedo ir presentando, sí. Si van a cambiar. Sí, tranquila. Sí. Bueno, pues primero hablar un poco de qué es Arcópoli. Arcópoli es una asociación LGTB, que es de la Comunidad de Madrid, que empezó en la Universidad Politécnica, de ahí viene nuestro nombre, Arco de Arcoiris Politécnica, que posteriormente nos fuimos extendiendo, creciendo, primero a la Universidad Complutense y a partir del 2019, hace ya 11 añitos, para toda la Comunidad de Madrid. Y creemos y destacamos la importancia de trabajar la diversidad sexual y de género en las aulas, porque es donde empieza todo. Sin educación no habría más herramientas, porque todo el mundo tenemos que pasar por los centros educativos, y es lo más importante. Solemos hacer talleres, como hemos dicho, pues para familias, profesorado, etcétera, una media de unos 2.000 alumnos y alumnas en nuestros talleres durante un año. Y bueno, pues igual que mi compañera, no es que estoy mirando el móvil, es que está un poco lejos la presentación y pues no me da la vista. Y bueno, pues es un poquito pues empezar cómo se trabaja la diversidad en las aulas, porque a veces podemos pensar que es complicado, y una palabra que, como ha dicho antes mi compañera, transversal. O sea, trabajar la diversidad de manera transversal, no solo centrarnos en materias como en valores o en la tutoría, que es donde siempre se suelen trabajar la mayoría de los temas, sino que en todas las materias educativas trabajar la diversidad, tanto en matemáticas, en lengua, en historia, en educación física, se puede trabajar. Como he dicho, en todas las etapas educativas, desde que empezamos el colegio en infantil hasta que terminamos incluso las formaciones profesionales de grado, se puede mantener, como ha dicho anteriormente, justo cuando terminas una FP, un grado medio, un grado superior, vas a trabajar en una empresa, con lo cual es bueno tener un conocimiento de un entorno en el que, como he dicho, es social, o sea, no es algo particular. En todos los ámbitos hay personas LGTB. Y es tan sencillo como seguir un poco las pautas que nos van dando desde la Comunidad de Madrid con el tema infantil, por ejemplo, hablar de las familias. Para los menores, la familia es súper importante, pues empezar a trabajar la diversidad a través de dibujos sobre sus familias, cuentos, en etapa primaria igualmente, empezar a eliminar esos roles de género que habitualmente nos empiezan a separar, las cosas de chicos, cosas de chicas, y hacerles entender que son como son, ni cosas de chicos ni cosas de chica, y mantener una unión que luego cuando somos mayores no sabemos por qué muy bien, se rompen esas uniones. En la etapa de secundaria y bachillerato, pues recalcar también la sensibilización, la visibilidad, la importancia de poder ser LGTB, de poder mostrar que te gusta un chico o una chica, indistintamente de tu sexo y o género que tengas, y que no tengas ese temor y poder sentirte igual que el resto de tus compañeros, compañeras a la hora de mostrar tus sentimientos, tus emociones y sin temor. Y luego, pues, implicar a toda la comunidad educativa, a profesorado, ayudarle al profesorado a trabajar estas actividades en el aula, como hemos dicho en la primera parte, de manera transversal, que todos los docentes sean capaces de poder trabajarlo, y implicar a las familias, porque muchas veces el mayor temor del alumnado es enfrentarse a la familia. Entonces, si las familias están concienciadas, han participado, hacerle la situación más fácil de poder hablar con ellos, el momento de salir del armario, que como todos conocemos es algo complejo, pues ayudar a los peques a poder hacerlo de una manera sencilla y que las familias se sientan cómodas y saber cómo actuar. Sobre todo, el mayor temor es el bullying por LGTB-fobia que están sufriendo, que pueden sufrir, y que muchas veces no se tienen esas herramientas, cómo trabajarlo y cómo afrontar, decírselo a tu tutor o tu tutora que te están discriminando por ser LGTB, o cómo lo muestras a la familia, porque muchas veces no se sabe. Es muy fácil ver que a alguien le están discriminando porque tienen gafas. Lo vemos todo el mundo, pero no sabemos cuando alguien es LGTB hasta que no nos lo digan. Entonces,
es muy importante formar al profesorado para que esté pendiente de estas situaciones y a las familias para que vean si a sus hijos o a sus hijas les pasa algo y saber un poco por dónde va. Y luego, pues es importante la materia legal. Si las leyes educativas que hay o las leyes que se aprobaron en la Comunidad de Madrid en 2016, la ley trans, conocida la ley trans, la ley LGTBI, pues estas actividades serían más complicadas de realizar en los centros educativos. Entonces, ambas leyes están aprobadas por unanimidad en la Asamblea de Madrid en 2016, con lo cual es un gran paso para poder trabajar en el aula. Y bueno, pues vamos a ver un poquito por encima estas leyes, que es un poco lo que van diciendo. No voy a decir los artículos que tienen porque son un poco densos, pero en resumen de todos estos artículos de la Ley 3/2016, en que toda la persona tiene derecho a la educación sin discriminación, sin prejuicios en toda la Comunidad de Madrid, favorecer la realización de estas actividades en los centros educativos, porque, como muy bien ha dicho antes la compañera, simplemente el tener una bandera LGTB hace que la persona LGTB se sienta respaldada. O sea, el tener que en el alumnado vayamos nosotros a hacer nuestras actividades o que el centro ponga una bandera LGTB, no sabéis la facilidad y la tranquilidad que da a esa persona ir a su centro educativo, porque sabe que se va a sentir respaldado o respaldada. ¿De acuerdo? No dar charlas con contenido discriminatorio, ¿de acuerdo? Documentos pedagógicos para trabajarlo, ayudar al profesorado a poder trabajar la diversidad en el aula, protocolos, como se aprobó hace 2 años, un protocolo para las personas trans, ¿de acuerdo? Y ayudar a los docentes a poder ser visibles. La importancia de la visibilidad para un menor es imprescindible. Ya no solo hablar que Lorca era homosexual, sino ver a tu profesor o tu profesora que son visibles LGTB, al alumnado le da una facilidad y un apoyo tremendo, porque muchas veces el problema es que no tenemos referentes o los referentes que tenemos son muy lejanos. Ahora mismo hay un montón de youtubers que son referentes, pero claro, no están al día a día en el aula con el alumnado, entonces les ayudan un montón. Y luego, bueno, pues la ley 2/2016, que es la ley trans, pues igual. Tratar al alumnado con el género sentido, llamarle con el nombre que siente el alumnado. No, por mucho que nos digan que es que nos ha cambiado el DNI, estamos vulnerando un derecho. Si esa persona se identifica con el sexo y el género contrario, hay que tratarlo como esa persona diga. No como diga un DNI, que a veces nos cuesta mucho, es que es legal o es ilegal, sino trabajarlo de ese modo. Hablar de la realidad de las personas trans para que el resto de compañeros y compañeras empaticen y entiendan la situación complicada que viven las personas trans. Y luego, pues voy a contar un poco mi experiencia en las aulas, que no puedo decir nada negativo, es completamente satisfactoria, es muy de crecimiento personal, maravilloso cuando acudes a un aula y termina la actividad y se te acercan agradeciéndote la actividad, dándote las gracias porque has ido, o te cuentan sus problemas, como a veces ha ocurrido de que han sufrido un accidente por LGTB-fobia, tanto en el aula o fuera, y no sabían muy bien a acudir, y gracias a asistir a su centro educativo, pues saber que pueden denunciar, que luego lo podrá decir la compañera, pero esa ayuda de sentirse que no están solos, que tienen apoyo, es muy, muy importante para ellos y para ellas. En la palabra de empoderamiento que antes hemos dicho, el empoderarse es sentirse bien y no tener ese miedo que a lo mejor hace 20 años, cuando nosotras éramos adolescentes, no teníamos esos referentes. Para ellos es un mundo nuevo. De hecho, muchas veces se sorprenden de que hasta hace 15 años, hasta el 2005, las personas LGTB no se pudiesen casar. Se quedan como, pero me estás vacilando, ¿no? O que hasta hace 40 años te podían meter en prisión. Esas cosas que si no se habla no existen, les sorprende mucho. Y se dan cuenta de que a lo mejor lo que ven en noticias de otros países lo hemos tenido aquí relativamente poquito a poquito. Y
Y bueno, esa es un poco la labor que hacemos desde Arcópoli. Si cualquier pregunta, duda, tenéis en Instagram y estas cosas. Y nada, que muchas gracias por llamarme. Muchísimas gracias, Delia. Y ahora os presento a Arantxa Miranda. Ella es policía local de Madrid. Está en la Unidad de Gestión de la Diversidad de la Policía Municipal de Madrid. Es vocal de Cooperación y Delitos de Odio de la FELGTB. Además, es activista con el LGTBI Pol y Galegi, que es una asociación que trabaja con familias, ¿verdad? Y además trabaja la Policía de Madrid con un convenio de colaboración con el Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia. ¿Verdad? Por favor. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos y a todes. Soy Arantxa y bueno, pues soy Policía Municipal de Madrid y os voy a hablar de la Unidad de Gestión de la Diversidad que se creó relativamente hace poco, en 2016, y bueno, en cierto modo gracias a policías de Fuenlabrada, que nos ayudaron muchísimo. Entonces tenemos mucho que agradeceros. Esta unidad se creó en un inicio con unos aproximadamente 33 policías, de los cuales más o menos éramos igual número de mujeres y hombres, que esto parece algo que no tiene mucha importancia, pero dentro de la policía, que el número de mujeres es muchísimo más pequeño, era bastante significativo. ¿Por qué se crea esta unidad? Bueno, pues porque realmente la ciudad de Madrid es una ciudad muy diversa y bueno, pues había que atender a esta diversidad y trabajar el tema de, bueno, pues de la lucha contra la discriminación y proteger la dignidad de las personas. Se habla de que, porque, o sea, se plantea muchas veces por qué para la policía es algo importante el proteger este tipo de seguridad de las distintas diversidades. Bueno, pues ¿por qué? Pues es muy importante debido a que constituyen una de las manifestaciones más graves de la intolerancia, afecta la paz social y vulnera los derechos fundamentales y niegan la dignidad de las personas. Precisamente ahora yo creo que es muy visible el que en estos casos muchas veces cuando no se sienten protegidas las personas, lo que al final terminan es pues autodefendiéndose y podemos ver todas las manifestaciones que han habido en Estados Unidos, incluso en ciudades de Madrid. También afectan a la paz social. Aquí he puesto un ejemplo, que hubo el atentado aquel que hubo en Orlando, pues al final afecta a la sociedad en general, porque como habéis dicho, pues al final el colectivo LGTBI está en todas partes. Voy a hablar así un poco de contaros datos y con esto os voy a explicar un poco cómo trabajamos la Unidad de Gestión de la Diversidad. A diferencia de otras policías, no solo contamos con lo que vienen a denunciar, sino con lo que también de lo que tenemos conocimiento. ¿Esto qué es? Lo que registramos son los hechos que bueno, o conocemos a través de redes sociales. No simplemente nos quedamos con ese titular, sino que hacemos una pequeña investigación, incluso intentamos localizar a la víctima. Si localizamos a la víctima, le damos la posibilidad de poder denunciar. Y bueno, creemos que es muy importante trabajar con este registro de hechos, porque al final es la realidad. La realidad no es lo que se denuncia, porque hay mucha infradenuncia en los colectivos vulnerables. Al final, muchas veces tienen esa desconfianza hacia la policía, que luego, posteriormente, os voy a hablar de ello. Trabajamos con todas las entidades de Madrid, que trabajan en Madrid, con las distintas diversidades que hay. No solo con el colectivo LGTBI, pero para cada una de las diversidades tenemos una mesa técnica donde nos reunimos periódicamente y trabajamos
cuál es la situación real de Madrid. A su vez, nos nutrimos de esos hechos que muchas veces son las propias entidades las que nos cuentan o nos derivan a personas o casos de personas que han sufrido, en este caso, como estamos hablando, LGTBI-fobia, pero también pues xenofobia, distintas discriminaciones que pueden tener los distintos colectivos. En este caso os voy a hablar así un poquito de los datos que tenemos. He desglosado los hechos del colectivo LGTBI de 2019 y podemos ver que si hablamos del cómputo total, estamos hablando de 88 en total, de los cuales el colectivo en general eran 10 casos. Cuando hablamos del colectivo en general es cuando critican, normalmente suelen ser en redes sociales y se meten con todos en general. Personas bisexuales 2, tenemos personas gays 45. En este caso el colectivo de gays está más empoderado a la hora de denunciar. Esto no quiere decir que sean los que más sufren este tipo de discriminaciones. Lesbianas tenemos 9 y el colectivo trans 22. En total, como os he dicho, eran 88. Si vemos el general, que creo que lo tengo aquí, sí, el general en total de los hechos que hemos recogido en 2019, estamos hablando de 342 casos, de los cuales 88 eran por una discriminación contra el colectivo LGTBI, o sea que al final es bastante significativo. Y precisamente el año pasado el equipo que trabaja con las personas con discapacidad, la verdad que les dio de repente voz a las personas con discapacidad, porque estaban acostumbradas a vivir y sufrir muchas discriminaciones que nunca habían tenido voz para denunciarlas. Entonces, de repente, se les dio esa voz y repuntó mucho el número, pero no es que en otras ocasiones no hubieran sufrido esa discriminación, sino que no había dónde ir a denunciarlo. Los UGDs, que en este caso, como lo veis ahí abajo, los UGDs nos referimos a lo que ya sí son denuncias, ¿vale? Las denuncias en general eran 157, de las cuales denuncias que puso el colectivo LGTBI eran 157 en total, de las cuales LGTBI eran 56. Si hablamos por distritos de Madrid, el que más denuncias ha recogido ha sido el distrito de Centro. También es verdad que es donde más visible y nos mostramos todos, todas y todes. Y bueno, para cerrar así un poquito, os voy a comentar que lo que más se denuncia son los insultos y las ofensas. Y aquí quiero abrir un paréntesis en los insultos y las ofensas, porque muchas veces nos encontramos con que nos dicen, pues he ido a denunciar y me han dicho que esto no es nada. Pues sí es algo y se puede denunciar. No, es verdad que no en todas las comunidades, para ello necesitaríamos una ley estatal que nos protegiera a todas las personas por igual en España, pero sí que hay muchas comunidades autónomas que tienen estas leyes, como es el caso de la Comunidad de Madrid, que tenemos la 3/2016 contra la LGTB-fobia y la 2/2016 contra la transfobia. Con lo cual, un insulto sí es algo. Un insulto puede ser una infracción administrativa de 200 a 3.000 euros, con lo cual, bueno, pues es significativo. Nosotros en la Unidad de Gestión de la Diversidad, este tipo de denuncias, pues las investigamos y le damos la misma importancia que si fuera penal, o sea, vía penal. Hacemos todo un seguimiento, una investigación. Muchas veces nos dicen, ya, pero es que fue en el metro y desconozco quién fue el autor. Bueno, pues hemos hecho investigaciones en las que, siguiendo por las cámaras a la persona, pues ha dado la casualidad de que ha salido con su bono transporte y con ese bono transporte localizamos al autor. O sea que
que al final o resulta que, bueno, pues la ha seguido por las cámaras, ha sido en una calle, que salía de un local y me han agredido y desconozco quién ha sido los agresores. Bueno, pues siempre hay cámaras. Madrid está lleno de cámaras y, bueno, pues gracias a ello y a las investigaciones que hacemos en la unidad, pues muchas veces damos con el autor y no hay esa sensación de vulnerabilidad y de todo está permitido. Porque antes os he hablado un poco de la infradenuncia, de esta infradenuncia que es que las personas de los colectivos vulnerables, en este caso LGTBI, muchas veces no denuncian. Bueno, pues la razón más frecuente que suelen decir las personas que no denuncian es que no creen que las autoridades vayan a hacer nada al respecto. Muchas veces ese no sirve de nada. Ha llegado la policía y me ha dicho, bueno, si solo te ha insultado tampoco es tan grave. Pues esa es la sensación que tienen, una cierta desconfianza hacia las instituciones. Otras personas piensan que la policía no puede, o sea, no es que no quiera, es que no puede, que no hay leyes, que no hay que les permitan pues castigar este tipo de hechos. Esto es un desconocimiento de nuestras propias leyes y derechos. Nosotros una cosa que también hacemos, la unidad de gestión de la diversidad, trabajamos en un proyecto con las juntas juveniles del Ayuntamiento de Madrid que se llama A Todo Color y en ella vamos a dar formación a distintos institutos y centros educativos y hablamos de esos derechos, esas leyes que deben de conocer para también saber protegerse. Otros manifiestan que el incidente sufrido es de muy bajo nivel. Esto es lo que os estoy hablando. Muchas veces un insulto pensamos que no tiene ninguna salida. Y bueno, pues también muchas veces lo normalizan. Pues llevan toda la vida insultándome. Yo llevo siendo toda la vida el maricón o la bollera, pues tampoco pasa nada porque hoy alguien que no conozco me lo diga por la calle. Pues sí pasa y esto hay que denunciarlo. Las personas que sí han denunciado argumentan que los procesos son lentos, el resultado final no es siempre el satisfactorio, por lo que el uso de herramientas adecuadas es muy importante. Muchas veces, si lo metemos un hecho por vía penal, pues a lo mejor es verdad y solo lo hacemos por esta vía, sí que es a lo mejor que no es un delito, pero sí podría haber sido una infracción administrativa. Incluso no solo hablamos de la Ley 3/2016 y la 2/2016, sino que muchas veces pues, podemos hablar de otro tipo de leyes, como es la LEPAR, la Ley de Espectáculos Públicos, a la hora de que no te dejen entrar en un local y argumenten pues, esa arbitrariedad que no pueden tener. Entonces, bueno. ¿Cómo estamos trabajando la infradenuncia en la unidad de gestión de la diversidad? Bueno, pues la Policía Municipal de Madrid pues, ha hecho varias campañas. La presencia policial en muchos actos, en muchas reivindicaciones, como puede ser el orgullo, en muchas, incluso pues, unas fiestas de San Isidro, la Paloma. Montamos nuestra furgoneta en la que no solo estamos allí por si tienes que poner una denuncia in situ, sino que también pues, para informar de qué derechos tienes. El primer año se celebró también el primer torneo por la diversidad contra la LGTB-fobia, en la que participaron muchísimas entidades, entre ellas Arcópoli, y allí bueno, pues, se dio a conocer un poco la unidad a las distintas entidades que trabajaban en Madrid y que era lo que hacíamos. Y bueno, pues fue con un torneo de fútbol, pero vamos, que podía haber sido con otro montón de cosas. Otra de lo que hemos hablado de las campañas, bueno, pues fue la de Cuando sea y donde sea estamos contigo, la de y soy, por ejemplo, en esa participé yo con la de soy lesbiana y que tengo derechos, que creo que fue muy, muy importante quizá el salir con ese uniforme diciendo soy lesbiana y que soy policía también y estamos aquí, somos diversos, puedes venir a denunciar, porque uno de los motivos principales que nos decían era que ese reparo a contar a la policía cosas tan íntimas como es tu identidad, tu orientación, pues era un poco para romper lo que
También tenemos en nuestra unidad, son esos guiños que habéis dicho ambas, que se puede tener en las empresas, se puede tener en los centros educativos, pues en nuestra unidad también tenemos esos guiños a los distintos colectivos, en los que bueno, pues hay carteles, hay fotos, hay dípticos, panfletos de distintas entidades para que la persona que va allí a denunciar pues se sienta pues, que puede hablar con toda seguridad y con tranquilidad. Otra de las campañas fue esta, la de Tacha el odio, y en el que también participó la Unidad de Gestión de la Diversidad con otras muchas entidades. Otra de las formas que hay, bueno, ya la hemos hablado, que es la de conocer tus derechos. Es muy importante que conozcamos qué leyes nos protegen. Y bueno, pues por último un poco es comentaros que esto es un objetivo, o sea, tenemos el mismo objetivo todas y todos y todes, y es combatir esta discriminación y estos delitos que al final se cometen por prejuicios. Y bueno, no sé si lo he dicho, que, bueno, lo has dicho tú antes, que teníamos un convenio con el Observatorio Madrileño contra la LGTB-fobia y bueno, con ellos colaboramos, nos traen muchas veces personas que vienen a denunciar, porque sí que es verdad que bueno, pues aunque nos esforzamos mucho por ser conocidos y que la gente sepa dónde puede ir a denunciar y que estamos especializados en este tipo de delitos, que muchas veces como abogada sabrás que no es muy fácil de demostrar. Al final necesitas aportar unos indicadores de polarización porque en sí, en el Código Penal no aparece delito de odio, sino que es cualquier delito que es cometido por un prejuicio, pero ese prejuicio al final lo tienes que demostrar. Y bueno, no sé si estoy en tiempo, no estoy en tiempo. Va bien, voy bien. Y bueno, no sé si casi prefiero que me preguntéis, porque al final es un poco raro no estar viéndos y me gustaría que si tenéis cualquier duda, pues que me preguntéis. Y bueno, pues estamos en la calle Sacramento, número 2 de Madrid, muy cerquita de la Plaza Mayor, ahí en la Plaza de la Villa, detrás justo. Y bueno, os invito a todas, a todos y a todes a que nos visitéis y nos conozcáis y veáis que al final pues somos otro tipo de policía. Genial. Muchísimas gracias, Arancha. Y bueno, tenemos algunas preguntas que nos han ido haciendo por redes sociales, ¿vale? La primera para ti, Eva. ¿Conoces, Redi, casos de LGTB-fobia por parte de alguna empresa o habéis tenido que intervenir en alguna empresa? Nosotros como organización no intervenimos en este tipo de cuestiones. La pregunta tengo que compartimentarla, ¿no? Digamos que la asociación lo que hace son promover políticas y promover acciones. Sí que es cierto que como nos vamos dando a conocer cada vez más, a veces nos llegan consultas de diferente tipo y en el marco de esas consultas también puede haber consultas de empleados que puedan sentir que esto puede ocurrir. En ese caso derivamos a las organizaciones pertinentes, ¿no? Y en lo que sí ocurre en las grandes compañías, en las empresas que tienen ya un determinado tamaño, es que normalmente este tipo de empresas tienen mecanismos internos para intentar dar cierta cobertura a empleados que quieren denunciar situaciones de discriminación, entre ellas esta, ¿no? Es habitual que estas empresas tengan unos canales que suelen ser canales anónimos, donde solamente un área concreta de la compañía tiene acceso a esa información y el empleado tiene pues cierta por el medio del proceso que puede ser más o menos extenso. Normalmente lo que al empleado se le da es como un canal de dar ese tipo de denuncias sin que le llegue directamente a su jefe o precisamente a la persona que le está. Es un poco como seguramente pasa en las escuelas, ¿no? Tiene que haber un mecanismo para que justo el que te está acosando no sea el que reciba, oye, que me estás acosando, ¿no? Pues esto es una cosa parecida. Ese tipo de mecanismos en las grandes compañías están muy difundidos y me consta que funcionan y que tienen sus canales, ¿no?
existen, eso está claro, ¿no? Existen los temores y los prejuicios a que el decir que eres LGTBI en la compañía tenga impacto y a veces el impacto, digamos, menor puede ser una broma de mal gusto en el rincón del café que no tiene ninguna gracia, pero bueno, y el impacto mayor es incluso un despido, ¿no? O sea, pues a lo largo de todo ese abanico hay un montón de espacios y de conductas que pueden llegar a convertirse en esto. Yo particularmente, ya no como Redi, sino como abogada que trabajo en diferentes áreas, entre ellas también en el ámbito laboral, pues sí, efectivamente hay casos en los que esto existe, ¿no? Y bueno, pues como bien decía Arantxa, pues al final es que la gente tenga, que me ha gustado mucho este matiz que has puesto del empoderamiento, de sentirte empoderado para, o sea, lo suficientemente fuerte para denunciar, porque hay que estar muy fuerte para denunciar cualquier tipo de delito de esta índole. Y bueno, pues a veces cuesta y muchas veces la gente descarta simplemente hacer todo eso, decirlo, ¿cómo se lo voy a decir si se va a enterar mi jefe? ¿O cómo se lo voy a decir si la policía me va a decir que no? O si esto no tiene importancia, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que está muy bien que hagamos los que trabajamos en estos sectores, en este caso también en el ámbito legal, es animar a la gente a poner su caso en conocimiento de alguien que le pueda asesorar, bien la policía, bien un abogado, una organización, una asociación, que en el caso de Redi no lo hacemos, pero derivamos, ¿no? Genial. Perfecto, gracias. Delia, ¿desde qué edades trabajáis en las aulas de los centros educativos? Desde todas las edades, mayoritariamente secundaria y bachillerato, pero a todos los centros educativos que nos llamen, indistintamente de la edad, desde infantil, como he dicho en la presentación, hasta formaciones profesionales, pasando por profesorado y las familias. Genial, gracias. Arantxa, ¿se trabaja de alguna manera la sensibilización en la policía? Sí, hay formaciones dentro de la Academia de Policía y, bueno, es algo que es relativamente nuevo, pero también, como he dicho, esta unidad es de creación de 2016. Pero sí, se está trabajando. De hecho, ya empieza a haber en los temarios y todo se habla de diversidad. Genial. Gracias. Y esta es para las tres, ¿vale? Lo hacemos así en orden. Según vuestra opinión, ¿en qué sector de trabajo queda más lucha por hacer? Sector de trabajo, de actividad empresarial. De actividad. Pues esto es una opinión, porque es una opinión, pero no creo que tengamos que... Hay sectores que son lógicamente más proclives a que exista colectivo dentro del propio sector, el sector cultural, el sector de la hostelería, aparentemente, el sector, digamos, pues del ocio, las peluquerías, no sé. Parece como más... las peluquerías para los chicos, el sector del transporte para las chicas, podría ser, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, que la realidad es que no, en nuestra experiencia, por ejemplo, desde Redi, es que te sorprendes, ¿no? Porque hay sectores donde aparentemente habría como una especie de bloqueo más grande o de más conservadurismo, que son sectores como, por ejemplo, pues finanzas, jurídico, ¿no? El sector industrial, ¿no? Y luego, pues la realidad es que lo que te das cuenta es que nosotros lo que hemos observado es que si dentro de esa organización concreta hay alguien con el interés de promover la fuerza y la valentía suficiente para promoverla y es capaz de tocar las teclas adecuadas, da igual el sector realmente, ¿no? Sí es verdad que hay más que el sector, para mí es más importante, digamos, colectivos dentro del colectivo que son más vulnerables, ¿no? Las mujeres, que es el tema de hoy, las mujeres lesbianas y bisexuales y el colectivo trans y los jóvenes, que tenemos estudios que dicen que los jóvenes vuelven al armario cuando empiezan a trabajar después de estar en la universidad por miedo a que le puedan resultar de alguna manera afectada su carrera. Esto es una cosa que sí tenemos constatada. Los sectores de actividad son relevantes, pero es más relevante aún trabajar hacia colectivos, ¿no? La dificultad,
la dificultad de las mujeres. En el caso de las mujeres lesbianas, tenemos datos y tenemos corroborado el hecho de que hay muchas mujeres en puestos de responsabilidad en empresas que digamos que han llegado a un nivel profesional lo suficientemente elevado y en su vida personal están casadas, tienen hijos, o sea, no han renunciado a desarrollar su vida como lesbianas y no han renunciado a desarrollar su carrera profesional, pero luego llega un punto en el que esto no se conecta y entonces no han dicho que están casadas, no han pedido sus 15 días de vacaciones para no decir que están casadas con una mujer. Se ha caído un móvil por ahí. Por ejemplo, no han pedido sus vacaciones, no dicen abiertamente que hablan de su mujer porque hablan de su pareja, utilizan eufemismos y la realidad de eso es porque temen que eso tenga un impacto negativo en su desarrollo. Pero yo tengo que decir que también tenemos ejemplos ya muy claros en nuestras organizaciones, en Les Working, que es la organización liderada por Marta Fernández de Wright, que es la codirectora de Ready. Tenemos casos de éxitos de mujeres que se han atrevido a dar el paso adelante y lo que han generado, curiosamente, es todo lo contrario. Han generado un entorno de confianza con sus superiores directos, que era una barrera que nadie veía, una especie de barrera de metacrilato que no se ve, pero que pero esta mujer, ¿por qué no habla nunca de su marido? Pero esta no sé qué, ¿por qué no dice no? Entonces, de repente, un día han sido capaces, seguramente por el impulso que entre todas nos damos a veces, ¿no? Y cuando lo hacen, dan el paso hacia adelante, a veces las respuestas son sorprendentes. Yo no digo que no existan casos de discriminación, porque por supuesto que los hay, es una evidencia, pero sí quiero dar un poco el mensaje positivo de que cuando las mujeres nos atrevemos, y cuando las mujeres damos el paso hacia adelante, aparte de que esos dos mundos, ¿no? El mundo personal y el mundo profesional, digamos que se fusionan y tú te puedes sentir liberada de repente, ¿no? Es como Arantxa y Delia, no sé qué pueden decir sobre esto, pero es como que hay una liberación y una sensación de que ya nada te va a parar, que yo se lo recomiendo a todas las que me estén escuchando. No sé si he contestado a tu pregunta, pero sí. Me parece más relevante, insisto, lo del tema, los sectores no me parece tan relevante porque la experiencia es eso, que estamos en todas partes y sí me parece relevante que las organizaciones nos concentremos en la gente joven y en los colectivos vulnerables, ¿no? Que ayudemos en ese sentido. Perfecto, gracias. ¿Delia? Pues diría que en todos, o sea, en todos los sectores cuesta, pero porque te cuesta a veces contar, es decir, salir del armario, ese momento de decir, de hecho, de los jóvenes, tú tienes una vida universitaria en que eres plenamente visible y cuando entras en un entorno nuevo te da ese rechazo, ese miedo de decir, voy a ir con pies de plomo otra vez para ver por dónde voy, porque tengo el miedo a ser despedido, a que los compañeros y las compañeras me rechacen. Ayer la noticia bomba fue la de Pablo Alborán y una persona que siempre se ha dicho, ¿no? En el mundo del artisteo, la cultura, de música, es como que todo se ve muy normalizado y como una persona le ha costado 11 años salir del armario de manera visible con los espectadores por ese temor a las discográficas, etcétera. En el mundo del deporte, el mundo del fútbol, siempre reclamamos por qué los futbolistas hombres no salen del armario cuando en el mundo de las mujeres deportistas mayoritariamente insinuamos que todas son lesbianas o bisexuales, ¿no? Entonces, la dificultad es el problema social. Hasta que de sociedad no entendamos que la diversidad está en todas partes, pues siempre va a ser difícil. Perfecto, gracias. Arantxa. Bueno, pues yo diría un poco, Eva, lo que has dicho de hay que puntualizar de que dentro del colectivo hay un colectivo. O sea, hay personas que todavía son más vulnerables, estamos hablando de las mujeres trans, con lo cual tienen mucha más dificultad para entrar, para formar parte del mundo laboral. Y yo creo que daría un toque de atención a esas empresas y diría que bueno, que por qué no se abren a conocer, a contratar. A lo mejor muchas personas piensan que la policía es un colectivo
que discrimina. Yo soy visible, llevo 20 años en la policía y nunca me he callado mi orientación sexual, nunca me he sentido discriminada. Nunca ha habido ningún compañero ni compañera que me haya criticado, por lo menos delante de la cara. Detrás no lo sé, pero no sabría decir. Yo creo que como estamos en todas partes, al final muchas veces nos sorprende que a la hora de contar nos aceptan y no normalizan muchísimo. Creo que es muy importante el visibilizarse. Para mí ha sido una de las cosas más importantes. Yo, en el momento de que de jovencita mis padres me sacaron ellos del armario, me dijeron, cariño, tú eres así. Puedes decir lo que quieras, pero estate tranquila. Seguramente que... Y una vez que fui aceptada por mi familia, el resto ya me dio igual. Y nunca me he sentido rechazada por ello, con lo cual yo creo que invito a la gente a que se visibilice y normalice cada vez más esta situación. Delia, es el caso de Pablo Alborán, que justo fue ayer por la tarde y entonces estábamos todos tan... Es uno de los ejemplos en los que realmente esto para él es un entorno laboral, la discográfica, los conciertos, la fama, el asociar que como es un chico guapo, ¿no? Y tenemos otros casos de artistas que se han visto en ese sentido compelidos, ¿no? Y seguramente... entonces, en el fondo hay como un cierto prejuicio también a que este tipo de personas en estos sectores lo tienen más fácil. Es al contrario. Y la realidad es que no es así. Hay una primera barrera que muchas personas tienen que... Cada uno cuenta la historia según la ha ido, ¿no? Pero hay muchas personas que lo primero que tienen que hacer es autoaceptarse. Mucha gente del colectivo cuenta la parte de autoaceptación. Pero lo que está claro es que la parte social es lo que es más complejo, ¿no? Y al final en el entorno laboral es donde estamos, como decía antes, la mayor parte de nuestro tiempo despiertos y es difícil que eso no tenga una repercusión, ¿no? en tu vida a todos los niveles, pero ¿quién diría, ¿no? Que en el ámbito de la cultura, de la música, pues se encuentran ¿no? esas trabas precisamente de visibilización. Claro. Muchas veces las trabas el problema es primero nuestra autoaceptación. O sea, yo recuerdo el instituto como una época difícil porque es cuando empiezas a saber quién eres, pero a la vez no eres capaz de aceptarte. Y con los años, pues estas quedadas que haces de 25 años después y te vuelves a ver y resulta que de mi clase 6 éramos del colectivo. Y no lo sabíamos entre nosotros. O sea, yo me imagino lo fácil que hubiera sido, lo fácil que hubiera sido el que éramos, el haber sabido quiénes éramos y el habernos puesto caras y habernos ayudado. La parte valiente de gente como con tanta fama, ¿no? Tanto conocimiento como este cantante en concreto, es esa parte que decía antes de tan importantísima de los referentes, ¿no? Porque al final el referente es un poco lejano. Es verdad que cualquier chico de instituto no creo que se sienta referente cercano, pero no dejan de sumar, ¿no? Pues, por ejemplo, del referentes, ayer me quedé con un tuit del tema de la salida del armario de Pablo Alborán, lo que ayuda a los adolescentes. Es como, Pablo Alborán es el cantante que más gusta a las madres, ¿no? Es como un referente que gusta. El que Pablo Alborán salga del armario y sea el cantante favorito de tu madre, a ti te ayuda a decir, si a mi madre le gusta a él y no ha dicho nada en contra de que ha salido del armario, pues a lo mejor no, pero allana un poquito el camino a esa situación, que me pareció una reflexión muy, muy bonita y muy lógica, de decir, la mente de un adolescente de 14, 15 años que está en ese punto, que le ayude a él. Sí, perdón. Para mí también es muy relevante el hecho en sí mismo de la visibilidad y de mostrar la diversidad dentro del propio colectivo, porque
estamos también, hemos estado, por lo menos cuando yo era adolescente, que más o menos debía ser cuando lo eras tú, yo creo que más o menos. Claro, en nuestra época es que no había referentes, no había ninguno. O sea, Mujer ninguno contra es mujer ninguno. de Mecano o sea, y ya. Claro, exactamente. Entonces, pensar en mucho. que eso pudiera ser o sea, que tú pudieras identificarte o de cara, por ejemplo, a tus padres, a tu familia y tal, que se vea referentes de personas que tienen un desarrollo profesional exitoso, que hacen de su vida lo que quieren, que puede ser policía, profesora, abogada, no sé, lo que artista quiera. de circo, o sea, Lo que quiera. en fin, o peluquero, o cualquier profesión, que esa parte, digamos que a la sociedad en general, esa es la labor que para nosotros es la más relevante, ¿no? Porque al final el no tener que encasillarte o por ejemplo con el colectivo trans, ¿no? que es tan habitual pensar que su única salida es una salida bien prostitución, bien espectáculo, no siempre en el buen sentido. Entonces, es cierto que esa parte es una parte que es muy relevante, ¿no? Que nos ayuda porque al final uno lo primero que busca es la aceptación personal de su entorno más cercano, de su familia, de su entorno social más cercano y luego de la aceptación. Son como diferentes círculos concéntricos y la manera de que se vea que efectivamente somos diversos, estamos en todas partes y tenemos diferentes desarrollos profesionales es lo que yo creo que para la gente más joven también es importante, ¿no? Sí. Vivimos ahora mismo hay un montón de referentes, cualquier hecho youtuber, porque es lo que más ven, serie de televisión, eso era Mujer contra Mujer. En mi época creo que era la de Hospital Central, que no la veía. Uy, es verdad. Pero Sí. ese punto... Maca. Esa Maca de la que todas nos enamoramos. Sí, por eso, que era ese punto de series y además, que yo siempre lo pongo en anécdota, todas terminaban mal. Todas. Sí. O sea, no había una serie LGTB especialmente de mujeres que las protagonistas que no terminasen bien. O sea, era todo un drama. Sí, ha habido una lucha dentro del colectivo de mujeres para que fuera un poco menos drama todo. Sí, yo creo que alguna película ponía la primera película en la que una de ellas no sale mal. Muere, ¿no? Sí, porque es que era todo. Entonces, claro, si tus referentes son te enamoras de una chica y además o muere o te vuelve con el chico porque era una fase, pues es que cuesta todo mucho más. Sí. Efectivamente. Sí. Al final, dentro de ese intento de referencia, ¿no? Que existen esos prejuicios que al final lo que hacen es obstaculizar a la gente. Eva, ¿de qué manera una pequeña o mediana empresa se puede sumar a Ready? Pues nada, contactando con nosotros a través de la página algún web. interesado o interesada por ahí? Está muy bien, estoy encantada. Sí, contactando con nosotros a través con los correos y la página web, es ready-lgtbi.org, si no recuerdo mal. Y bueno, pues os hacemos llegar la información. Hay que pagar una cuota. La cuota va en función del volumen de la empresa. Si es pequeña empresa, no me acuerdo exactamente de cuánto, pero es una cuota acorde, lógicamente, con la asociación, y a cambio pues hay una serie de beneficios que son pues eso, participar de los eventos, participar de la formación, en fin, es muy fácil, solo tenéis que contactar con nosotros a través de la página web y corriendo os mandamos una notificación. Hay un proceso de admisión que es que emiten una carta y lo valoramos en junta directiva, pero bueno, que es un proceso relativamente sencillo y nuestros directores lo hacen más sencillo aún. O sea, Vale, pues, y a modo informativo, por si a alguien le interesa. Muchas gracias. ¿Podemos ser optimistas sobre la evolución real de las empresas en temas de diversidad? Yo creo que no podemos más que ser optimistas, porque si vosotros pensáis, solamente este dato del que os hablaba, ¿no? Que Prensa Económica saque a toda página un artículo sobre un evento LGTBI en entorno profesional y empresarial. Nuestros eventos están en el marco empresarial. Nosotros somos empresa y nos dedicamos a las empresas. Entonces, que los datos de los estudios también, que no los he mencionado aquí porque hay mucho que contar, pero hay datos de consultoras que dicen que el nivel de productividad de las empresas aumenta cuando sus empleados... Esto es una cosa de sentido común. O sea, cuando uno está contento, trabaja más contento. Cuando trabaja más contento, todo lo hace mejor. Y cuando todo lo hace mejor, todo va bien. Entonces, te dediques a hacer tornillos o a fabricar pasteles,
o hacer tecnología o a lo que sea que te dediques, pues tu empresa va a tener un impulso, ¿no? Por otro lado, para mí es muy relevante que en nuestros eventos, por ejemplo, participen aliados, que los llamamos, que son personas que no son del colectivo, pero que apoyan la causa del colectivo, y a veces han venido a nuestros eventos los CEOs de grandes compañías, de empresas con un altísimo volumen, y han dado una experiencia positiva que creemos que es lo que tiene que ser, que son la gente que toma decisiones, transmita que la empresa apuesta por la diversidad, ¿no? Y cada vez se suman más. El Ready va aumentando el número de asociados y va aumentando el número de empresas que están interesadas en conocer cómo trabajar la diversidad. Por lo tanto, la respuesta es definitivamente sí, podemos ser optimistas. Genial, genial, genial. Pues, Delia, ¿de qué manera podemos trabajar con los padres, madres y profesores, profesoras el tema LGTB en los colegios y o institutos debido a que la juventud no quiere salir del armario por miedo al rechazo? Pues, bueno, será fácil hacer actividades en el centro educativo y hacer la salida del armario más fácil, es decir, no hacerle sentar al menor, al alumnado, en plan, cuéntame si eres LGTB, pues porque se va a sentir muy impresionado y va a decir, a mí déjame en paz. Y más cuando tienes esa edad de adolescente de paso, no quiero hablar con vosotros, sino hacer comentarios positivos hacia el colectivo. Ahora que en el momento del orgullo, pues qué bien, cualquier noticia que salga positiva, hacerla positiva, serie, información, pues para que esta persona en casa, en el centro educativo y demás, se sienta cómodo y cómoda para hacerlo. Genial. No, lógico. Sí. Y Arantxa, ¿hay un departamento de diversidad de la policía en todos los municipios? Y si no es así, ¿crees que se va a trabajar para impulsarlo en todos los municipios? Pues no. O sea, no hay un departamento así en todos los municipios. Esta unidad es como la forma de trabajar que tiene, como os he comentado, de mesas técnicas, de registro de hechos, es pionera y bueno, pues ojalá esto se llevará a todos los municipios de todas las localidades de España, por lo menos aquellas que tuvieran un mínimo de habitantes. Sería, o sea, la sensación que nos reportan las víctimas que han venido a denunciar a nuestra unidad es que se van muy a gusto, o sea, se van muy tranquilas y a gusto, no se han sentido más victimizados aún. Normalmente vienen acompañadas de la persona, normalmente suele ser de una persona de una asociación en la que, o sea, han estado, las asociaciones normalmente suelen estar en todas las redes sociales, con lo cual no sé por qué, el colectivo muchas veces lo primero es subirlo al Facebook, a Twitter o he sido agredido en no sé dónde o me han insultado en no sé qué. Entonces las entidades es como que lo enganchan a la persona y no la traen. Entonces ese vínculo que tenemos la unidad de gestión de la diversidad con las entidades es la forma de llegar a las víctimas y así no trabajan prácticamente ninguna policía de ningún cuerpo. Que queda todavía bastante por hacer. Sí. Por desgracia. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo. ¿Vamos bien? Sí. Yo quería haceros una pregunta así general a las tres. En este contexto de pandemia, COVID, confinamiento y que nos hemos visto inmersos todos, todas y todes, ¿cómo creéis que ha afectado al colectivo? En el sentido del tema, sobre todo el tema del confinamiento, ¿no? Desde vuestras distintas áreas. Bueno, en el ámbito empresarial, como sabéis, en la mayoría de los sectores en los que era viable, todo el mundo ha teletrabajado. Entonces, bueno, pues hay una dimensión de eso curiosa, que es que de alguna manera vuelves a tu casa y puedes sentirte, depende de tu vida, ¿no? de quién seas y cómo seas, pero puedes sentirte a lo mejor relativamente más protegido que en la oficina, ¿no?
Y luego hay anécdotas curiosas como que, claro, tenías una videoconferencia y pasaba por detrás tu hija y pasaba por detrás tu mujer y entonces era como, hola. Sí. En fin, diferentes aspectos que han tenido y manifestaciones que han ocurrido. Yo en un momento dado escuché una noticia que me preocupó mucho, que en Corea hubo un rebrote provocado por una noche, una salida en un chueca de una ciudad en Seúl, creo que era, en un barrio, y que las autoridades y la policía tuvieron muchos problemas de localizar a la gente porque lógicamente ahí la homosexualidad está calificada prácticamente como delito, con lo cual nadie quería decir que lógicamente había estado en ese entorno. Claro, de eso a lo nuestro pues hay un abismo, ¿no? Pero al final uno de los riesgos que tiene que vuelvas a tu casa, que estés en tu casa, es que tu dimensión social se puede reducir y en algunos casos no para bien, ¿no? Porque puede generar, y luego sobre todo ya cuando estamos hablando de que el entorno de tu hogar no es un entorno seguro, eso ya son palabras mayores, ¿no? En fin, ha sido un reto y yo creo que para el colectivo ha sido un reto igual que para cualquier grupo de personas vulnerables, siempre que en su entorno no estén en un entorno de seguridad, ¿no? En las empresas es verdad que se ha hecho un esfuerzo, en las empresas de Ready, y de hecho el orgullo ahora lo estamos celebrando y vamos a tener un evento el día 30 y lo haremos virtual, pero lo seguiremos haciendo, y me consta que las empresas que son socias de Ready pues han hecho un esfuerzo por mantener las redes de empleados, que hay redes de empleados como pequeños grupos a los que te asocias y que puedes mantener, y las redes de empleados LGTBI han hecho un esfuerzo por mantenerse activos y mantener a la gente conectada a pesar de no estar en el mismo lugar físico, y se han hecho actividades para mantener ese nivel de contacto que se tienen que mantener vivo, ¿no? A pesar de que estemos todos. Pero es curioso, es que el mundo del teletrabajo yo creo que nos va a dar para mucha reflexión por muchos motivos, por muchas cuestiones que tienen que ver con temas de regulación laboral, con temas del impacto psicosocial y de todas las personas, ¿no? Porque al final vuelves a un entorno, estás en un entorno de seguridad en el mejor de los casos, pero a la vez tienes un mínimo de aislamiento. Bueno, es curioso. Y en el caso de las mujeres, o por ejemplo en el caso de mujeres que no necesariamente tienen por qué ser del colectivo, pero pueden ser, por ejemplo, madres solas o familias monoparentales, vamos a decir, que no tienen por qué ser madres solamente, pues es un reto, ha sido un reto, porque ha hecho la conciliación se ha vuelto un estallido. Entonces, en general, yo creo que esto de la pandemia nos ha dado entornos muy, muy peculiares, y en el ámbito del colectivo LGTBI, pues a cierto nivel también, la verdad. Y todavía mucho, como veis, he lanzado ideas muy variopintas y que a veces son desconexas, porque yo misma, que me han preguntado a lo largo del confinamiento acerca del teletrabajo y en diferentes cuestiones, hay mucho sobre lo que reflexionar y muchas decisiones que hay que tomar, ¿no? A partir de esta situación, porque hemos encontrado la ventaja de que podemos desarrollar mucho de nuestro trabajo sin desplazarnos y sin contaminar las ciudades, pero a la vez tenemos el riesgo de un cierto aislamiento y entonces, bueno, Ahí habrá informes, efectivamente. Yo creo que va a haber informes y publicaciones en relación con esto dentro de muy poco, ¿no? En relación con las conclusiones que se puedan sacar de cómo ha podido afectar en el ámbito empresarial. Genial, gracias. No, pues nosotros en Arcópolis sí que hemos hablado de cómo afecta a las personas LGTB estar en sus casas, y cómo muchas veces han vuelto a armarizarse. Han vuelto de estar en la universidad, ya han vuelto a sus casas en municipios más pequeños, y cómo la vida que llevaban fuera pues la han tenido que ocultar, o gente que ya estaba en el armario pero era mucho más, porque antes a lo mejor tenían sus válvulas de el salir y demás pues en un entorno de amistades o quedar con la pareja, pero sin que lo sepa sus familias, etcétera. Pues ese momento de volver a cerrar todo, que no se note nada. No sé si en alguna lectura o en alguna conclusión de gente que a lo mejor lo que conocimos como pluma, lo digo entre comillas, como fuera se podían
mostrarse como son tranquilamente y en casa otra vez el aguantar, el no mostrar, pues por los riesgos que tienen con las familias, que muchas veces ocurre. Y bueno, Arantxa, a lo mejor puedes dar más casos del tema de denuncias o algo que hayan podido tener. Bueno, durante la pandemia la verdad que se ha paralizado mucho el tema de las denuncias, pero sí hemos tenido conocimiento justo cuando ha empezado a haber un poco más de movilidad, sobre todo de desahucios a mujeres trans, trabajadoras del sexo, desahucios ilegales, porque sabéis que durante este periodo no se podía desahuciar a nadie. Nos hemos encontrado con mujeres trans en situaciones de vulnerabilidad total, de no tener ni siquiera para comer. La violencia intragénero pues es un problema porque además legalmente no existe. O sea, es que encima la violencia de género tenía esta de si ponte la mascarilla o algo así, o pide la mascarilla en las farmacias, era por si querías denunciar una violencia, pero para la intragénero no existía. Hemos tenido algún caso de violencia intragénero que al final era muy difícil el darle una solución, porque incluso, bueno, pues a lo mejor resulta que no estaba regular en España, su única forma de ingreso era su pareja, que además era quien le maltrataba, le agredía. Entonces, bueno, pues diría que dentro del colectivo, pues las personas migrantes, las mujeres trans, también, es que no quiero olvidarme de nadie, pero los menores, los adolescentes, las personas que no estaban fuera del armario en su entorno familiar, y entonces volver y tener que volver a hermanizarse ha sido un problema muy, muy gordo para las personas trans que estaban en un proceso de transición, el verse paralizadas. Pues por ejemplo, para aquellas personas que iban a casarse, mujeres, que no sé si sabéis que para poder inscribir a sus hijos deben de obligatoriamente casarse, pues se veían en esa agonía de no me voy a poder casar y el hijo no va a poder registrarse a nombre de las dos madres. Entonces, bueno, pues sí, han resaltado cosas que estaban ahí, pero que de repente con este encierro, esta pandemia, han estallado y ves que, bueno, pues que es verdad que España está muy adelantado, que tenemos muchos derechos, pero no todos los derechos que tiene cualquier persona. Nos hacen dos preguntas más. Eva, ¿de qué manera un trabajador o trabajadora que obviamente no tiene ese poder de decisión puede hacer ver la importancia de unirse a Redi? ¿De qué manera puede...? Bueno, es una buena pregunta, sí. Depende un poco del tamaño de la empresa. La recomendación como inicial sería intentar, si es una empresa grande, directamente hablarlo en recursos humanos, que suelen ser los departamentos que tienen, digamos, la responsabilidad de trabajar estas áreas. Si es una empresa más pequeña, la recomendación sería buscar, bueno, en general, para buscar una red de empleados, en la medida de lo posible, encontrar aliados o personas dentro de la empresa del colectivo que estén interesadas en generar esa red. La red de empleados son redes informales, realmente es como si dices, hay redes de todo. En las grandes compañías, como son tanta gente, pues hay redes de todo tipo de cosas, de diferentes intereses, de intereses de ocio, a veces nada que ver con una cuestión relativa a esto, pero bueno, buscar a lo mejor a alguien que tenga ganas de provocar un poco esa conversación. Y en caso de que no sea ninguna de esas dos opciones, yo lo que le invito es a que se una a Redi como asociado amigo, que es una categoría que, a pesar de que somos una red empresarial,
siempre quisimos mantener, que era precisamente para este tipo de personas que tenían el interés, la motivación y querían, y sin embargo, pues no son una empresa en sí mismo, entonces tenemos una categoría que es asociado a amigo, y ahí lo que hacemos es pues invitarle a participar de la asociación y somos en ese sentido una puerta para empezar a hablar de este tema. Entonces, presentar la asociación como, oye, he oído hablar de esto, a veces a través de buscan programas de voluntariado, piensan, no porque nosotros hagamos voluntariado, sino porque piensan que puede haber ahí una labor, y la realidad es que normalmente en empresas de un determinado tamaño y tal, empiezan, ya esto es un tema de conversación recurrente, ya es difícil que no se hable de diversidad en las empresas de determinado tamaño. En las que son un poco más pequeñas, lo que sí es verdad es que ver Ready, ver, digamos, nuestra página web, nuestro press clipping, ¿no? El elenco de trabajo que hacemos y tal, bueno, pues ya genera un cierto interés, y luego nosotros la información la facilitamos abiertamente y sin ningún compromiso a todo el mundo, entonces incluso ofrecemos la posibilidad de tener una reunión, entonces, bueno, pues a veces simplemente es como deslizarle la tarjeta a quien consideres, ¿no? Y decir, oye, mira, he oído hablar de esta organización, no sé cómo lo veis, y cuando ven, muchas veces en el mundo empresarial se funciona también por lo que hace nuestra competencia, ¿no? A veces, y lo que entonces ven de repente que está una empresa que es una empresa similar del mismo sector y dicen, hombre, pues si están trabajando esto puede ser interesante, ¿no? O incluso captar clientes, ¿no? En un momento dado, y puede parecer que es una fórmula, ¿no? de ayudar. Para las pymes en concreto, de hecho, una cosa que es muy relevante es que si queremos trabajar para grandes compañías, que a veces nos puede suponer pues una parte importante de nuestros ingresos, dar servicio a una compañía grande en el que estés especializado. Si tú tienes entre el elenco de cosas que haces, pues igual que te piden que tienes que cumplir con la normativa de prevención de riesgos laborales, con un montón de cosas, pues si tienes en tu página web el sellito de que trabajas la diversidad, aunque no tanto con empleados, porque somos empresas a veces muy pequeñas, ¿no? Y no tenemos mucho número de empleados, pero claro, tú trabajas eres un operador, tienes proveedores, tienes clientes, tienes colaboraciones, entonces eso puede suponer un plus, ¿no? Entonces hay que venderlo intensamente dentro de la empresa como un sumar, ¿no? Como algo que va a sumar. Entonces, si no tiene ninguna de estas cosas le han sugerido una idea suficiente, que contacte con Ready y seguro que alguna se nos ocurre, además. Vale, genial, gracias. Y la última, Delia, ¿has tenido algún problema o te ha puesto alguna dificultad algún profesor o profesora para hacer vuestras charlas en el aula? Además, sobre todo con este tema de PIN parental. Ha habido algún centro que una tutora no quiso, pero es algo tan residual que me acuerdo perfectamente el centro, la fecha y el nombre y el momento, todo, porque solo ha sido una vez. Y con el tema del PIN parental ha habido alguna, al principio de año, cuando empezó todo el boom, más ahorita, sí que hubo un centro que hubo alguna queja de las familias, más que de los tutores y de las tutoras, más de las familias, pero como hemos dicho antes, está la normativa educativa. Entonces, al final me acuerdo que vinieron la representante de la AMPA y toda la movida a ver lo que dábamos en los talleres, y cuando vieron la actividad que hacían fue una de, pues no es para tanto. Era como simplemente hablamos, no indicaba. Entonces es algo ínfimo, mínimo y muy, muy extraño que ocurra. Yo digo, si no sé, son 2.000 alumnos más o menos, pues no sé cuántas clases pueden ser, pues unas 100 más o menos, pues imaginad, o sea, que se haga un caso, pues ya es raro. No, está muy bien. Nada, no tengo ninguna pregunta más. Por mi parte, agradeceros el haber venido hasta aquí, el compartir con nosotros, nosotras y nosotres este espacio. Creemos que es necesario crear este tipo de espacios de debate, de ver distintas áreas, como el colectivo desde distintos ámbitos se encuentra, para poder precisamente eso, seguir luchando y seguir conquistando esos derechos que todavía nos quedan. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos, a todas y a todes. Y bueno, pues gracias.